Dios se ha revelado al ser humano en Jesucristo y por medio de su testimonio, es decir, por medio del Logos, que es toda la palabra de Dios escrita, y del Rema, que son las palabras dichas en presente dirigidas a un individuo en un momento específico. Todos conocemos el Logos, la palabra de Dios en la Biblia. Pero hoy vamos a enfrentarnos al Rema, el mensaje que Dios tiene para cada hermano y amigo que está mirando este video de las buenas noticias de salvación. Es decir, el mensaje que Dios tiene para usted, querido hermano y amigo. Prepare su corazón porque Dios le va a hablar en esta noche. Dios quiere revelarle su verdad para que usted salga de la ignorancia bíblica. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy, el cual vamos a usar como base bíblica la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a empezar la primera parte de este estudio, el cual vamos a titular Dios juzgará a los pecadores en su venida. Para que este estudio sea de provecho, amados, para usted exige toda su atención. Escuche lo que vamos a discutir en este estudio. No rechace el consejo y la sabiduría de Dios. No se lo aconsejo a nadie. La segunda venida de Cristo a la tierra ha sido un tema muy hablado, muy predicado, muy enseñado durante todos los tiempos por grandes maestros, teólogos y predicadores. Desafortunadamente, el enemigo ha venido de una manera muy astuta y sigilosa, introduciendo poco a poco porciones pequeñas de levadura, las cuales se ha ido mezclando con la verdad revelada de Dios o leudando. Ha llevado a la iglesia como el cuentecito de la ranita en el envase de agua. La ranita que empieza a nadar en el agua fría, pero hay un pequeño fuego por debajo del envase que va calentando el agua poco a poco. Y la ranita no se va a enterar del fuego hasta que siente el caliente y se muera. Hoy vamos a apagarle el fuego a Satanás de una vez y por todas. Una de esas porciones de levadura han leudado la enseñanza bíblica acerca de la segunda venida de Jesucristo. Esa levadura ha sacado algunos textos fuera del contexto con el propósito de distorsionar la verdad y darle el camino, abrir para el camino para la teoría falsa. Una teoría que alega que Cristo va a raptar a su iglesia sacándola o librándola de lo que Jesús llama en los evangelios la gran tribulación. Es decir, que esta teoría, la cual no es una enseñanza bíblica, alega que Jesús viene en dos etapas, las cuales entiendo que todos ustedes ya conocen porque es bien popular. Esta teoría diabólica se origina en un grupo de 8 personas, las cuales ya las mencioné en estudios anteriores. Si usted quiere saber quiénes son, le invito a mirar los capítulos anteriores. El propósito de este estudio es demostrar bíblicamente lo que la palabra de Dios nos revela en cuanto a la segunda venida de Jesucristo, a juzgar a las naciones y establecer su reino en la tierra, no en el cielo, como también nos han venido moldeando el cerebro para que creamos algo que la Biblia no enseña. Para entender esto, amados, necesitamos de una mente objetiva. Y pido a Dios, al Padre de Gloria, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que alumbre también los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado.
y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos. Ahora bien, si usted es de las personas que miran este video para curiosear, mi consejo es que busque un canal de curiosidades. Ahora bien, si usted quiere aprender a entender lo que la palabra de Dios revela a la iglesia, entonces le exhorto a mirar este video o este estudio completo, todas las partes. No quiero empezar este estudio sin antes rogarles que compartan este estudio, este mensaje con todos sus contactos en las redes sociales. Amén. Suscríbase también a nuestro canal en YouTube si es que todavía no lo ha hecho. Apriete la campanita para que reciba notificación de cada publicación. También le invito a suscribirse en nuestro nuevo canal en Rumble, Biblia Estudio TV, como aparece en la pantalla. Y si usted prefiere, le invito a nuestro portal www.bibliaestudiotv.org, donde usted podrá ver todos los estudios que subimos semanalmente. Hoy empezamos con el capítulo 1 y le invito a buscar su Biblia, ábrala y vamos a empezar a escudriñar los textos de una manera expositiva. Una corta oración y despegamos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y en esta noche, Señor, te rogamos tu sabiduría, tu entendimiento para que este pueblo pueda recibir la enseñanza que tú, mi Dios, quieres y tienes preparada para cada uno de ellos en este estudio bíblico. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Adelante. Bienvenidos al canal de las buenas noticias de salvación, Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, informando desde el corazón del mundo, Puerto Rico, para toda la humanidad. Abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Si usted no tiene la Biblia, los textos van a estar en la pantalla para su comodidad. Voy a usar la versión del oso del 1569 porque los textos son más consonos con los del texto recibido. Dios juzgará a los pecadores en su venida, capítulo 1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses congregados en Dios nuestro Padre y en el Señor nuestro Jesús. Gracias y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y la caridad, es decir, la actitud de amar a Dios y a nuestro prójimo, ayudar a los necesitados. Y la caridad de todos y cada uno de vosotros abunde en vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios en nuestra paciencia, es decir, soportar y fe o confianza en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Vamos a detenernos aquí por un momento. En la primera carta hablamos de que la iglesia de Tesalónica se encontraba bajo tribulación y persecución. ¿Recuerdan? También vimos en el resumen el ejemplo de la fidelidad y el servicio de la iglesia de Tesalónica, conocida en toda Macedonia y Acaya. En la primera carta, Pablo les escribe para afirmarlos en la fe y asegurarles que Cristo viene a salvarlos. El problema era que estaban bajo tribulación y persecución y sus familiares estaban muriendo. Y como ellos esperaban a Cristo en ese tiempo, en sus tiempos, empezaron a preguntarse si Cristo había venido y ellos se habían quedado. Esa era la problemática. Era de su conocimiento porque Pablo en su primer viaje había declarado todo en cuanto a la segunda venida de Cristo y del reino.
que en los tiempos de la segunda venida de Cristo serían de tribulaciones y de persecuciones. Eso fue lo que Pablo le había dicho. Y por esta razón, ellos creían que Cristo había venido y lo había dejado. Ahora bien, ahora Pablo en esta segunda carta le clarifica la confusión acerca de la segunda venida de Cristo, porque muchos en la iglesia estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Y de igual manera, jóvenes, la iglesia de hoy también está confundida acerca de la fecha y el tiempo del regreso de Cristo a la tierra. Ellos malinterpretaron lo que Pablo dijo del retorno de Cristo en la primera carta, pensando, ¿verdad?, que el retorno era inminente debido a las tribulaciones y persecuciones que estaban experimentando. Y como le dije en el estudio anterior, lo repito en este. Y más adelante lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Las tribulaciones y persecuciones son antesala del día del Señor. Yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña, más bien están moldeados o sugestionados con las ideas o con la idea de un rescate fantasma, pero esa idea la vamos a destruir en este estudio con la verdad absoluta de Dios. Vamos a continuar leyendo en el verso 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y soportar, y de fe, confianza en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. En testimonio, es decir, que esas tribulaciones y persecuciones son evidencia de nuestros padecimientos en aquel día. En testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En otras palabras, las persecuciones y tribulaciones nos hacen dignos de ser herederos del reino, porque padecemos rechazo, vergüenza, humillaciones, etc. Recordemos que Cristo fue recibido en gloria y exaltado por causa de su humillación y padecimientos. Y Cristo es nuestro modelo a seguir. Verso 6. Porque es justo acerca de Dios pagar con tribulación, es decir, con angustias y sufrimientos a lo que os atribulan. Este es el justo juicio de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, es decir, angustiados, perseguidos o esclavizados. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos para que entendamos algo que Pablo nos enseña. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y enseñándolos que, y esto es lo que quiero que presten atención, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones es necesario que entremos para el reino de Dios. La tribulación produce paciencia y perseverancia y fe. Las tribulaciones y el reino no se pueden separar. La historia, vea la historia de Jesús. Vamos al verso 7. Daros reposo. Reposo significa reino. Este es el reposo del que Pablo habla en Hebreos. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Vamos a detenernos acá. A partir de este verso 7, vamos a empezar a apagarle el fuego a Satanás y a destruir su teoría satánica de rapto fantasma. Dice el verso 7 que Dios nos dará reposo, es decir, que todas nuestras tribulaciones y persecuciones terminarán cuando entremos en su reino, en su reposo. Cuando entramos en su reposo, en su reino, el texto dice, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. En otras palabras, que esa manifestación representa nuestro arrebatamiento, nuestra salida de la gran tribulación. Seremos arrebatados aquel día.
Y quiero que leamos en Apocalipsis 7 del 13 al 14 en la versión del oso lo siguiente. Respondió uno de los ancianos y me preguntó, estos que están vestidos de luengas ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas, sus lenguas ropas y han blanqueado con la sangre del cordero. Y ese arrebatamiento implica nuestra unión con Cristo para siempre, amado. Solamente los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero nos uniremos con Cristo. Si usted no es arrebatado, perderá el reino y tendrá que enfrentar la ira del Cordero. Nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, tenemos que aprender a relacionar los textos. Recordemos que la Biblia es un solo mensaje. Los teólogos son los que se han encargado de dividir la palabra de Dios en mensajes diferentes. En pocas palabras, podemos decir que el tema del mensaje de Dios es la redención de toda la humanidad. Por tanto, todos los textos, libros, cartas, profecías, están relacionadas al mismo tema, la redención, amados. Pablo en esta segunda carta nos ilustra el arrebatamiento de una manera muy diferente a la manera en la que Juan lo ilustra. Y en una manera diferente a la que Jesús también lo ilustra en Lucas. Esto podemos compararlo con la resurrección de Cristo. Y voy a poner el ejemplo. Los 4 evangelios narran 4 diferentes ilustraciones referentes a la resurrección de Cristo y ninguna armoniza. Sin embargo, hay un denominador común en ella y es que la tumba estaba vacía. Cristo resucitó. Punto. Cada una de esas ilustraciones nos dirige a mensajes diferentes que nos revela la verdad de la resurrección de Cristo. El hecho de que haya 4 ilustraciones diferentes quiere decir que Cristo resucitó en 4 formas diferentes. No, amados. Cristo resucitó y punto. No busquemos 5 patas cuando solo hay 4. De igual manera, lo debemos de entender en las diferentes ilustraciones bíblicas referentes al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo, las cuales son lo mismo. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es lo mismo, conforme a lo que la Escritura nos revela. En el Antiguo Testamento, amados, se usa aquel día refiriéndose al regreso del Señor a juzgar a la humanidad. Ese término aparece 166 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 28 veces. El apóstol Pablo usa el término aquel día refiriéndose al regreso de Cristo 7 veces en sus cartas. Entonces, amados, si Dios en el Antiguo Testamento usa esa expresión refiriéndose a su venida, ¿por qué los teólogos nos enseñan que Dios habla de algo diferente allá? Y que cuando se usa en un Nuevo Testamento, habla de algo diferente aquí. Nos enseñan que aquel día del Señor no es lo mismo que el día de Jesucristo. ¿Acaso el Señor y Jesucristo son 2 señores diferentes? Amado, por favor, recapacitemos, despertemos a la verdad de la Biblia. ¿Cómo se va a manifestar el Señor aquel día? Vamos al verso 8 de la Biblia, que es su propio intérprete. Dice el verso 8. Con llamas de fuego para dar el pago o retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio del Señor nuestro Jesús el Cristo. ¿Cómo viene? Con llamas de fuego para ejecutar juicios. El texto dice para dar el pago o retribución. ¿A quiénes? ¿A la iglesia? Bueno, aquí el texto nos revela 2 grupos. ¿Cuáles serán? Dice el texto, los que no conocieron a Dios y los que no obedecen al evangelio. Es decir, que Dios en su venida va a castigar a los pecadores.
En otras palabras, Pablo nos revela que el juicio de Dios se va a ejecutar en su segunda venida. Este solo texto destruye la teoría del rapto secreto y de los 7 años de tribulación. Hay 2 tipos de pecadores: los que no conocieron a Dios, es decir, los que rechazaron el mensaje de salvación. Y por el otro lado tenemos los que dicen que son cristianos, pero no obedecen al Evangelio. Nuestras congregaciones están llenas de este tipo de personas desobedientes al Evangelio. Creen que por asistir al templo, tener participación, cantar, leer la Biblia, asistir a la escuela dominical, por practicar, por predicar, por ser parte de las actividades de la iglesia, que por diezmar y ofrendar, ya con eso son salvos. Y no hay mentira más alejada de la verdad que esa. Y aunque no voy a tocar este tema en este estudio, es mi responsabilidad decirles que si usted no se arrepiente de todos sus pecados, se los confiese al Señor con su boca, cree en el corazón que Dios lo resucitó y obedece al Evangelio, practica la verdadera religión también y vive en santidad, sin la cual dice la palabra que nadie verá al Señor, tengo que decirle que no se vista que no va. Pablo nos dice que el Señor viene con llamas de fuego para dar el pago o retribución. En otras palabras, el pago o la retribución significa el galardón. Y vamos a leer Apocalipsis 22:12. Y he aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Con qué viene Cristo? El texto revela que viene con su galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿A la iglesia solamente? No, amados, a toda la humanidad. Pablo aquí en ningún momento dice que Jesús viene primero para premiarnos y luego viene otra vez a juzgar al mundo. Pablo no insinúa eso. Pablo dice bien claro que viene en llamas de fuego para dar el pago, el galardón o la retribución, como usted quiera. Y la palabra de Dios, en este caso el rema, porque nos habla a nosotros en particular, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿hay alguna insinuación en este texto de que Cristo regresa en 2 fases? ¿Cuál era el problema de la iglesia en Tesalónica? El problema radicaba en la confusión de la fecha o el tiempo del retorno de Cristo a salvarlos. Ese es, queridos hermanos y amigos, es el contexto. No podemos sacar texto fuera del contexto. Para que nosotros podamos tener la correcta interpretación de los textos bíblicos, necesitamos 3 reglas y se las voy a compartir. La primera es ser guiado por el Espíritu Santo. Sin esta primera regla, las demás no funcionarán. Segunda, tener conocimiento completo de la Biblia o del Logos, completo. Y tercera, aplicar correctamente las reglas hermenéuticas, entendiendo que la primera regla hermenéutica es que la Biblia es que su propio intérprete. Si usted al estudiar el Logos no usa estas 3 reglas en conjunto, usted va a tener una interpretación ridícula y falsa. Estas 3 reglas están aplicadas en este estudio bíblico. El texto dice que viene con llamas de fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, en este estudio no voy a explicar lo que significa llamas de fuego, porque no está dentro del contexto del tema del estudio. Pero sí será el próximo estudio, o lo voy a explicar en el próximo estudio una vez que terminemos con las mentiras de Satanás y apaguemos el fuego y destruyamos estas teorías diabólicas de Satanás. El próximo estudio lo titularé ¿Existe el infierno? Y cuando terminemos, comenzamos con el próximo. ¿Existe el reino de los cielos? Y en esto, ¿verdad? Y todas estas preguntas
y dudas acerca de estos temas serán analizados a la luz de la Escritura. No te lo puedes perder. Comparte este estudio con todos tus contactos en las redes sociales. Conviértete en un colaborador del reino. Espero en el Señor que vayan, ¿verdad?, entendiendo lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a su regreso. Y vamos a continuar con el verso 9. Los cuales, refiriéndose a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio, los cuales serán castigados de eterna perdición. Es decir, que esas personas que rechazaron el mensaje de salvación y los que decían que eran cristianos y nunca obedecieron al Evangelio, tienen como consecuencias un castigo. Y el castigo es de eterna perdición. Y cuando hablamos de perdición, no se refiere a muerte, amados. Se refiere a la acción de perder material o moralmente a alguien o algo. La desobediencia al Evangelio causa esta acción. Pierde el reino eternamente y la presencia de Dios. Y esto es lo que le espera a usted, querido amigo, que rechaza el mensaje de salvación. Y a usted también, querido hermano, que dice que es cristiano y vive conforme a su propia voluntad y no obedece al Evangelio. Arrepiéntase cada uno de ustedes, confiesen sus pecados y Dios, conviértanse a Jesucristo y podrán alcanzar la salvación y heredar el reino. Verso 9. 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por de la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, majestad de su poder, según la Nueva Versión Internacional. En otras palabras, van a estar excluidos del reino. Y para que tengan una idea de lo que Pablo habla, les voy a dar algunos textos para que lo escudriñen. Deuteronomio 23:1, Esdras 2:62 y Nehemías 7:64 por el momento. Ahora bien, ¿qué nos enseña Lucas? Vamos a leer Lucas 13, del 28 al 29. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y vamos ahora a leer la Biblia, la versión del oso. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seis echados, ¿qué? Fuera. Y vendrán otros del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En otras palabras, que el castigo de eterna perdición será el ser excluidos o echados fuera del reino. ¿Cuándo va a pasar esto? La Biblia es su propio intérprete. Leamos el verso 10. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos. ¿Cuándo viene? ¿Quién? Cuando viniere el Señor Jesús. ¿Qué va a pasar entonces? Continúa el texto diciendo: y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. ¿Qué significa hacerse admirable? O como dice la RB60, ser glorificados. Si usted no lo sabe, si sus líderes nunca le han enseñado, prepárese para lo que por primera vez sus oídos y su corazón van a escuchar. Ser glorificados en su santo dentro del contexto en el que Pablo habla, significa lo mismo que significa cuando Cristo dijo, luego de que los griegos preguntaron por él, Cristo dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras,
Cristo dijo que Él sería glorificado porque con su muerte y su resurrección se uniría al Padre para ser uno con el Padre. Es decir, que el texto hace referencia a nuestra unión con el Señor. En otras palabras, esa unión es lo que el libro de Apocalipsis llama las bodas del Cordero. Seremos uno en Cristo y Cristo en nosotros por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y aunque sé que esta enseñanza bíblica para muchos parece inverosímil, sin embargo, amados, es lo que el contexto bíblico nos enseña. Cuando nosotros decimos, Padre, glorifícate en mi vida, lo que estamos diciendo es, Padre, sé uno conmigo. Jesús en su oración por los discípulos en el capítulo 17 de Juan, pidió a Dios que lo glorificara con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. Porque Él había cumplido su obra completa, la obra que el Padre le encomendó. Y Cristo en esta conversación con el Padre nos enseña cómo debemos de responder al llamado de Dios. Lo que nosotros debemos de conocer sobre Dios, con qué propósito, para instruirnos a nosotros que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que Él planea debe de ser reflejado y manifestado en y a través de nuestras vidas, amados hermanos. Ese es el mensaje, ese es el rema que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Con estas palabras puedo decirle que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Y vamos al verso 11 para terminar esto. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su llamado y llene de bondad a toda voluntad y toda obra de fe con potencia. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. En otras palabras, el apóstol nos enseña que si nosotros queremos ser dignos del llamamiento o la salvación a la cual Dios nos ha llamado, debemos estar dispuestos a vivir, actuar y servir al bien y a toda obra de justicia, la cual es por la fe. Ser cristianos no es solamente asistir al templo, amados. El evangelio es una decisión, una determinación y una acción. La fe sin obra es muerta. La salvación es por gracia, no tenemos que pagar nada para obtenerla. Pero esa salvación nos exige compromisos. Verso 12. Para que el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, sea clarificado o glorificado en vosotros y vosotros en Él. Es decir, que lo mismo que dijimos antes, que el nombre de Jesús sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Significa nuestra unión con Cristo. Si pueden notar, el texto dice, el nombre de Jesús sea glorificado en nosotros. El texto dice el nombre de Jesús. Y esto es una enseñanza muy profunda que al momento no todos la van a entender. Pero en el estudio acerca del reino de Dios voy a tratar de explicarlo. Jesús nos enseña por medio de una ilustración en Juan 15, recuerdan, que separado de Él nada podemos hacer. Y Jesús usa la parábola de la vid y los pámpanos. Dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y que si nosotros no permanecemos en Él y Él en nosotros, no podemos llevar frutos. Esta parábola nos revela nuestra unión con el nombre de Jesús, es decir, las bodas del Cordero que revela Apocalipsis.
uno en Cristo, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Cristo. Y con esto doy por terminado el capítulo 4. Dios castigará a los pecadores en su venida. Ya hemos dicho que hay pecadores inconversos y pecadores conversos. Ambos van a enfrentar la ira de Dios. Yo no sé en cuál de los dos grupos usted se encuentra. El Señor manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y que obedezcan su evangelio. Hoy Dios te está dando la oportunidad para que recapacites y repiense tu forma de vida. Antes de Judas salir de la mesa donde estaba Jesús celebrando la Pascua con los discípulos, Jesús le dice a los discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Juan le pregunta a Jesús, ¿quién era ese? Y Jesús le dijo, a quien yo diera el pan mojado, ese es. Y dice que mojando el pan se lo dio a Judas y le dijo que lo que iba a hacer que lo hiciera pronto. Es decir, que Judas se dio cuenta de que Jesús conocía sus intenciones, pero no se arrepintió. Jesús, al revelarle la verdad, le dio la oportunidad para que se arrepintiese. Pero el mundo y sus deseos pudo más que el arrepentimiento de Judas. Y yo espero que el mundo no pueda más para que usted proceda al arrepentimiento, amado amigo y hermano. Dios te da la oportunidad. Usted decide si la acepta o la rechaza. Dios me ha dado una misión. Y esa misión es enseñar toda su verdad, todo su consejo a toda la iglesia, a toda la humanidad. Hoy he cumplido esa misión. Hoy he desmantelado una mentira que ha estado influenciando por siglos a la iglesia del Señor. La teoría fantasma de que Cristo viene a raptar una iglesia como si Él fuera un ladrón, como si Cristo tuviera la necesidad de venir a escondidas a robarse lo que no es de Él. Pablo hoy nos enseña que Cristo viene en gloria, con llamas de fuego, con todo su poder. Apocalipsis también nos dice que todo ojo le verá cuando venga y que todas las tribus se lamentarán. También los ángeles le dijeron a los discípulos, a los apóstoles, que de la misma manera en la que ellos vieron a Jesús irse, de esa misma manera lo van a ver regresar. Si la palabra de Dios enseña algo, ¿por qué el hombre se rebela contra esa verdad? Amado, ya es tiempo de volver a la Biblia. Volvamos a la verdad bíblica y arranquemos de raíz todas esas enseñanzas tradicionales, falsas, leudadas, que están llevando a millones de personas a morir sin la verdad. Dice Jesús en Juan 5 que pronto vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección en vida o para vida. Y los que hicieron lo malo, los rebeldes, saldrán a resurrección de condenación. Esa misma idea es también la que nos enseña Daniel capítulo 12. Dice que en aquel tiempo, refiriéndose al día del regreso de Cristo, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En ambos textos habla de una sola venida. La teología está destruyendo la doctrina sana y verdadera del Evangelio de Jesucristo. Pero usted decide a quién creer, a la verdad de la Biblia o a la teología humana. No te pierdas nuestro próximo estudio del capítulo 2, el hombre de pecado. Si a usted le pudo haber gustado este estudio, no sé de verdad. Si usted mire el otro, le va a maravillar. Comparte este estudio con todos sus contactos en las redes sociales. Es importante que todos lo compartan. Si usted ha sido bendecido en esta noche, compártalo. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesús.